Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa de qué parte del planeta nos estés mirando. Hoy vamos a tener una enseñanza y lo veo así desde este punto de vista, una enseñanza. No mucha gente actúa y escucha, y más bien no mucha gente habla sobre esta enseñanza. Y hoy nos vamos a estar basando en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 28 al 37. Estoy afectado un poco de la garganta por la gripe, pero vamos a estudiar y vamos a ver la enseñanza que tenemos para hoy, ¿vale? Y voy a sacar una captura de pantalla de este libro de Juan. Voy a sacar una captura de pantalla y ya estamos en contacto. Vale. Voy a cerrar un momento la cámara y pongo la captura de pantalla. Bien. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 11, del 28 al 37. Señor, bendice esta enseñanza y que llegue a lo más profundo del corazón de nuestros oyentes o de nuestros amigos o de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también lloró. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho bien que Lázaro no muriera? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta historia de Marta y María y la muerte de su hermano se habla mucho o se habla poco o no se habla de este tema, pero yo me quiero enfocar en 4 puntos que nos deja una enseñanza. Como siempre digo, las enseñanzas que Jesús nos dejó en la Biblia son enseñanzas para los que vivieron en aquel tiempo, pero para los que vivimos también
hoy en día, en este tiempo, en este momento, en este momento de en que estamos viviendo. Nos deja siempre una enseñanza. Esta historia, como decía anteriormente, nos deja 4 puntos de aprendizaje en el cual nos vamos a estar basando hoy en estos puntos. Pero antes quiero leerles algo que yo leí y me impactó, algo que leí y me llegó al fondo de mi corazón, por lo menos. O sea, me tocó. Y es algo que nos puede estar pasando a nosotros en algún momento de la vida. Es algo que nos puede estar ocurriendo en algún momento de la vida. No exactamente lo mismo que le ocurrió a esta familia, sino exactamente otra cosa, circunstancias, problemas, vicisitudes, otros problemas que nos pueden estar llegando a nuestra vida, o que Dios permita que estemos pasando o que estén pasando por el desierto, por así decirlo. Y le voy a leer algo. Dice: cuando nos enfrentamos con una enfermedad grave, como era la de esta familia, la enfermedad de su hermano, o situación irremediable, en este caso la situación de esta familia, Marta y María, era la familia de la gravedad de la enfermedad de su hermano Lázaro. O sea, la Biblia no recoge cuál era el problema, cuál era la enfermedad. La Biblia lo único que recoge es la muerte de este hermano. Tenemos varias opciones. Cuando estamos en situaciones graves, irremediables, tenemos varias opciones. Y les voy a comentar las varias opciones. Podemos llorar o intentar que nos cojan lástima. Sí. Lloramos hasta que nos cojan lástima. Podemos hacerlo. Tenemos libre albedrío para hacerlo. Amén. Quejarnos por lo que nos está pasando. ¿Por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué a mí si yo no hago daño? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Podemos quejarnos. Que a veces lo hacemos. Echarle la culpa a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permitiste? ¿Por qué tú permites? ¿Por qué? Señor permite las cosas y Él sabe por qué las permite. Y si la permite es porque sabe que nosotros podemos cargar con esto y podemos salir adelante. Claro, una persona que no está en Cristo Jesús, que no es nacido de nuevo, a lo mejor no sabe ni puede saber cómo salir adelante. Se puede ahogar en medio de el problema y tomar decisiones erróneas. Echarle la culpa a Dios. O podemos ver la crisis de otra manera. ¿Cómo? Como una oportunidad de pedirle ayuda a Jesús, de pedirle ayuda a Dios. Marta y María tomaron esta última decisión. ¿Cuál? La de pedirle ayuda a Dios. Le pidieron ayuda a Jesús por su hermano enfermo y después le dieron la gloria y agradecimiento por el milagro asombroso que realizó. O sea, podemos tomar cualquiera de estas opciones. Podemos tomar cualquiera de las opciones que nos están dando. Pero yo creo que la más certera
y la mejor de todas es la de pedirle ayuda a Dios. Yo creo que esa es la mejor que nos puede, la mejor opción que podemos tener es pedirle ayuda a Dios. Bien, vamos ya ahora mismo a entrar, después de haber leído todo esto, vamos a entrar en el estudio de la enseñanza del día de hoy. Yo lo decía ya, lo vemos como una enseñanza. Lo veo así. A ver. Y habiendo leído la palabra de Dios, habiendo escuchado todo esto, el primer punto que podemos llegar a la conclusión y el primer punto que podemos tomar a la conclusión es que Jesús te llama. Y está en el versículo 28. En el versículo 28 del capítulo 11. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, o sea, Marta. Ya fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. O sea, cuando estamos en nuestro hogar, estamos en nuestra casa, estamos haciendo respectivas tareas o estamos haciendo varias cositas o estamos descansando, ¿por qué no? Y llega alguien de momento a nuestro hogar, podemos tomar, llega alguien de momento a nuestra vida, a nuestro hogar, diciendo, vamos a tomar una referencia de un nombre, Manuel. Manuel, fulano te llama, Pepe te llama o Juan te llama, te busca en la puerta. ¿Qué es lo que hacemos de momento? Pues lo que hacemos de momento, generalmente, vestirnos, cambiarnos de ropa si no estamos lo más adecuadamente posible para recibir a una persona, es vestirnos adecuadamente, ir a recibirle a esa persona a la puerta, ¿verdad? Bueno, pues esto había hecho Marta. Marta había visto a Jesús entrando en la aldea en Betania. Y bueno, ya todos hemos leído anteriormente, Marta fue a recibir a Jesús. ¿Por qué no viniste antes? Si hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto y tal. Y todas estas en capítulos anteriores en la Biblia, lo pueden leer en el capítulo anterior, toda esta desenlace de esta historia que nos deja la enseñanza a la cual estamos, valga la redundancia, enseñando hoy. Entonces, el maestro, Marta viene corriendo a donde estaba Jesús, a donde estaba María, y llama a María y le dice: María, el maestro está aquí y te llama. O sea, ¿quién era el que llamaba a María? El maestro está aquí y te llama. Cuando estamos en casa, o sea, tú sabes quién te está llamando. ¿Sabes quién te está llamando? Te está llamando el maestro. Te está llamando el creador del universo. Te está llamando el salvador divino de nuestras vidas. El salvador del mundo. Te está llamando el Dios de Israel. O sea, te está llamando la persona más importante del mundo entero. O sea, no... Oye, un rey te está llamando. ¿Tú te imaginas que el rey de España se aparezca aquí? O el rey de España se aparezca en uno de nuestros... Oye, fulano, si fulano te llama. O alguna persona importante para ti te llama. Es que vamos. Entonces, Jesús está llamando a María.
El maestro te llama y está aquí. Que está aquí. Sí, está aquí. O sea, el Salvador del universo, el más grande creador del mundo, el que te creó a ti, el que nos creó a todos, te está llamando. Jesús te está llamando y nos está llamando para que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, abramos nuestra vida para Él pasar y morar. ¿Te imaginas que Jesús te esté llamando y nosotros no le hagamos caso a la persona más importante de este mundo? Jesús te está llamando. Jesús te llama. Jesús te llama. Quiere morar en tu vida. Quiere morar en nuestras vidas. Y Marta, yo creo que Marta reaccionó con urgente, rápidamente. Reaccionó de la mejor manera. Jesús hoy en día te está llamando y sigue tocando la puerta ya, como habíamos dicho anteriormente. Ese es el primer punto, amado hermano. El segundo punto de lo que quiero hablar es que muestra de adoración y de dolor. Vamos a ver por qué yo puse en este punto muestra de adoración y de dolor. Esto lo podemos ver en el versículo 32. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Mira, María, al igual que Marta, las dos se arrojaron a los pies del Maestro, a los pies del Creador del universo, a los pies del Salvador del mundo. Puede que fuese, escucha, la Biblia no nos dice que se postró a adorar. La Biblia no nos dice que se postró a adorar a Dios. No, se postró. Puede que fuese un acto de adoración por el cual María lo hizo, o puede que simplemente estuviese abrumada por el dolor en su vida, en su corazón, por la muerte de su hermano. Puede. La Biblia no recoge que lo hizo de esta manera y fue para hacer esto, no. Pero puede ser que, ¿por qué no postrarse, adorar a Jesús? Puede que haya sido también por la muerte del dolor que estaba pasando por ese momento. Jesús, si tú hubieras estado aquí, y me tiro de rodillas, Señor, si tú hubieras estado aquí, ¿por qué? Porque estaba sufriendo por la muerte de su hermano, estaba sufriendo por la muerte de un familiar. Y entonces, ¿por qué no adoración? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer adoración cuando estemos pasando por un momento determinado? No está mal, está bien hacerlo. Se puede hacer, pero cuando estemos pasando por un momento de dolor, como lo estaba haciendo estas dos hermanas por la muerte de su hermano, a lo mejor fue también por el dolor que estaban pasando estas dos hermanas. Pero tales casos, tales de los dos casos, cualquiera de los dos casos, no está mal, porque la Biblia dice que todo aquel que esté
que esté padeciendo, que llore, que ore. Si está pasando por momentos, que ore a Dios. Si está gozoso, que cante. Y en el momento determinado, por estas hermanas que estaban pasando por ese dolor, no les quedó más remedio que arrojarse a los pies de Jesús, a los pies del Dios Todopoderoso, a los pies del Hijo del Creador, que es el que da la vida, que es el que da la vida y la quita también. Entonces, Jesús sabía que Lázaro iba a ser resucitado. Jesús sabía que Lázaro iba a volver de nuevo, pero la vida era él, Jesús, y estaba en ese momento presente. Marta y María sabía que él, Jesús, la persona que tenía delante, como dice la palabra de Dios, era el camino, es el camino, la verdad y la vida. Y ellas estaban creyendo en que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Aunque estuvieran un poco confundidas por la situación y por el proceso, aunque estuvieran un poco perdida por lo que estaban pasando, porque pasar por la muerte de alguien, de un familiar, es fuerte, y más de un hermano. Entonces puede ser que por ese proceso estuvieran un poco confundidas, y Jesús le hubiera dicho: pero Marta, si crees, todo es posible. Yo soy la verdad. Él está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, yo sé que Él va a resucitar en los tiempos postreros. Vale, sí, pero si crees, verás la gloria de Dios. Le está diciendo que si crees. Es momento de que en ese momento, en lo que estaba diciendo Jesús, le estaba a lo mejor le estaba sacudiendo un poquito y diciéndole: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que estaba delante de Marta y de María era la persona más importante del mundo, era la misma vida, era la resurrección, era el camino. ¿Me entiendes? Entonces, es algo increíble cuando tú estás delante de la persona más importante de tu vida, delante del Rey de Reyes, que es un honor estar delante de Jesús. Es un honor estar delante del Rey de Reyes, como lo tuvieron ellas. Fue un honor inmenso arrojarse ante de los pies de Jesús. Pero vamos a la tercera. Esto se está poniendo buena. La tercera, el tercer punto, es el llanto de Jesús. Jesús lloró. El versículo 35. Jesús lloró. Jesús lloró y se estremece y se conmueve en todo su ser, en todo su sufrimiento y la muerte que él estaba sufriendo y estaba llorando. Primeramente por la muerte de su amigo, porque Lázaro era amigo de Jesús. Esa familia era amiga de Jesús. Entonces, estaba llorando por su amigo que había fallecido. Sí, estaba llorando por el amigo que había fallecido, pero
había algo más en este punto. Jesús llora, se conmueve, pero se conmueve por la muerte, por recordar que la muerte ha entrado al mundo por causa del pecado, y lo único que le había pasado a Lázaro era consecuencia de que en un momento determinado había entrado la muerte al mundo por el pecado del ser humano, de la raza humana. Entonces Jesús se estaba acordando en lo más íntimo, se estaba acordando y le estaba causando el dolor del mundo, porque se estaba recordando de que un día eso que estaba pasando su amigo, que estaba pasando el amigo, la familia del amigo, fue por causa de un día de la desobediencia del hombre. Fue por eso. No solamente lloró porque era su amigo, no solamente lloró por la muerte de su amigo, sino también lloró por el acordarse, por la consecuencia de lo que le estaba pasando a su amigo, a la familia de su amigo, por lo que le estaba pasando, y era porque un día el ser humano, la raza humana, decidió desobedecer a Dios, y por eso entró el pecado y la muerte al mundo. El hecho de que Jesús lloró, como veníamos diciendo, es evidencia de la verdadera humanidad también de Jesús. La verdadera lágrima de dolor, que Jesús estaba sintiendo, y que Jesús estaba en ese momento llorando, las lágrimas de dolor, fue de lo terrible efecto, como decíamos anteriormente, del pecado, de la muerte que había entrado por culpa de la desobediencia del ser humano, de la raza humana. Entonces, lo que estaba pasando Lázaro, la familia de Lázaro, era consecuencia de una enfermedad que estaba pasando, lo llevó hasta la muerte. Suponemos, no dice qué enfermedad, la Biblia no lo habla, ni lo recoge tampoco, pero suponemos que fue una enfermedad que lo llevó a la muerte. Entonces, Jesús se acordó, sí lloró por Lázaro, pero se acordó y le llegó a lo más íntimo del corazón, y se acordaba que fue por la desobediencia del hombre que estaban sufriendo su amigo y que estaba sufriendo la familia de su amigo. El cuarto punto y el último es el verdadero milagro, y lo vemos en el versículo 37. Algunos de ellos, dice la Biblia, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En la casa de Marta y María, por supuesto que estaban los judíos acompañando a esa familia por la pérdida de su hermano, pero al ver llegar a Jesús, al ver llegar a la persona más importante, que para los judíos no era nadie, pero se acordaron de que este hombre no era el que había sanado al ciego. Este hombre, no lo recordaron
como que este hombre era el que había sanado al ciego, aquel ciego que estaba allí. Y Jesús llegaba tarde, o sea, unos días más tarde, pero Jesús no lo hizo no lo hizo para, ¿cómo decir? Jesús no lo hizo para que Lázaro muriera, ni para hacer daño, ni nada de eso. Jesús lo hizo, como decimos los cubanos, con doble intención o adrede. Jesús lo dejó pasar. Pero no, esto no fue para causar dolor, esto no fue para causar dolor en la familia de Lázaro, ni para causar dolor en Marta y María. Jesús sabía que Lázaro iba a morir, porque él lo dijo: Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Duerme en el sentido que él lo estaba diciendo, en el sentido, en la época en la que estaba viviendo Jesús. Dormir quiere decir morir, dormir quiere decir muerte. Entonces Jesús no llegó tarde, Jesús llegó en el momento indicado, a la hora indicada. Jesús llegó en el preciso momento que hacía falta que llegara. Pero no para que solamente aquellos judíos lo reconocieran como que, oye, este es el hombre que sanó a aquel ciego. Sí, pero te voy a decir algo, pero era para, ¿sabes qué? Para hacer el mayor milagro de la vida de esta familia, para hacer el mayor milagro de la vida de esta familia y por supuesto de la vida de Lázaro, para hacer el mayor milagro de la vida de este hombre que estaba durmiendo, que estaba muerto, y de la vida de estas dos hermanas, Marta y María, y en general en la vida de esta familia. ¿Y qué era? Resucitar a Lázaro, era resucitar a su amigo. Lo hizo también para darle una señal. También aquellos judíos que estaban allí, que lo habían reconocido como que él era el Hijo de Dios, era para darle una señal, no solamente a Marta y María, no solamente a Lázaro, sino a los judíos que estaban acompañando a la familia, para darle la señal de quién era él, de decirle que él era el Hijo del Dios viviente, que él era el creador del cielo y de la tierra, que oye, yo soy el Hijo de Dios, que no me han reconocido ustedes como soy. ¿Por qué? Porque muchos judíos, tanto muchos judíos como fariseos, escribas y demás, tenían los ojos cerrados. El diablo les había cerrado el entendimiento, cegado las mentes, sellado los ojos del entendimiento para que no creyeran en que él era el verdadero Mesías, que él era el verdadero rey que decía que había de venir. Pero le estaba dando una señal, estaba haciendo la resurrección de Lázaro, le estaba dando una alegría a aquella familia, el mayor milagro de esa familia, pero le estaba dando la señal también a los judíos de quién era él. Por eso él dice, esta señal no les será dada. Ustedes piden señal, pero no será dada esta señal, sino que la señal de Jonás. Entonces, la señal que le estaba dando Jesús, ellos no se la llevaron. Los judíos no se llevaron la señal que Jesús estaba dando. A lo mejor
Marta y María sí. Y por supuesto sus discípulos que estaban allí. ¿Me entiendes? Pero los judíos no se llevaron esa señal. No se llevaron la señal que Jesús estaba dando en ese momento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Él era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios. Y es la enseñanza que Jesús estaba dando. Y yo por eso le he puesto título: Jesús llora por tu dolor, pero hace el milagro. Ese es el título que le puse a esta enseñanza. Jesús llora por tu dolor, en medio del dolor, de lo que tú estés pasando, en medio del problema, de la circunstancia, en medio de cualquier cosa. Jesús llora contigo. Sí, Jesús llora contigo. Pero ¿sabes qué? También hace el milagro. Jesús llora por tu dolor. Llora por lo que estés pasando. Llora junto contigo. Pero también hace el milagro. Claro, si tú lo dejas. También hace el milagro si tú lo dejas. Entonces, Jesús te llama. Le damos adoración a Dios. Jesús llora, pero también hace el milagro. Y para concluir esta enseñanza, acuérdate que Jesús hoy en día te sigue llamando a la puerta, tocando a la puerta de tu corazón para que tú le abras y puedas andar con Él siempre y realizar los mayores milagros y milagros más grandes que hay en tu vida. Adora a Jesús en la tristeza, en la alegría, en el dolor, cuando nos encontramos bien, cuando nos encontramos mal, cuando tenemos problemas de salud, en circunstancias buenas, en circunstancias malas. Ríndete a los pies de Jesús como se rindieron estas dos mujeres. Jesús está cerca de ti en cualquier momento de nuestra vida, no importa en cuál momento sea, pero Él está ahí. Sí, de verdad le buscamos. Jesús nunca llega tarde. Cuando veas que tu problema no tiene solución, cuando veas que tu problema no tiene solución, el Maestro es el momento indicado. Es el momento indicado que Jesús está llegando. Te está llamando. Está llegando. Sal. Sal. Recíbelo. Adóralo. Llora. Él llora contigo. Recíbelo. Recíbelo. Sal. Sal y recibe a Dios, al Maestro en tu vida. Y aquí, con estas conclusiones, terminamos esta enseñanza. Mi hermano, que Dios te siga bendiciendo. Acuérdate que Jesús te sigue llamando hoy. Adora a Jesús en la tristeza, en la alegría, en el problema, en la situación. Es difícil, pero se puede. Jesús está cerca de ti en cualquier momento. Y si tú nunca, Jesús nunca llega tarde. Y acuérdate que cuando el problema sea más difícil, está llegando Jesús. Cuando el problema sea más difícil, está llegando Jesús. A tu vida, a mi vida. Esto fue una palabra que a mí me tocó. Esto fue una palabra que Jesús me dio
Fue una palabra que llegó a mi vida. Acuérdate de todo esto que hemos hablado, mi hermano, que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente. Reflexiones cristianas en mi alma, busco paz entre